Ahora ya ha empezado la grabación, ¿eh? Muy bien, bienvenidos a la sala divergente 107. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del Tíbet y en concreto de medicina, de salud, de astrología también un poco, porque la medicina tibetana tiene raíces muy próximas con la astrología, ¿no? Y bueno, para ello tenemos aquí a Helen Flix. Ella es psicóloga clínica y desde Barcelona nos va a hablar un poquito sobre este tema. También, aparte, es autora de varios libros, ¿no? Buenas tardes, Helen, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Bien, aquí aprovechando estos días de solecito, que ya parece que se anticipa un poco el verano. Estamos bien y con Muy, ganas de hablar de un tema que a mí me apasiona. sí, seguro que sí. A mucha gente pues le gusta el tema este del Tíbet, de India, sitios exóticos, pero aparte de eso, por la profundidad de su historia, ¿no? De su mitología, de su religión, espiritualidad, todo eso, ¿no? Así que, bueno, cuéntanos un poquito. Eh, ¿Cómo entraste en contacto con el Tíbet? ¿Fue antes desde casa o fue durante un viaje? ¿Cuándo te enganchaste Mira, en este tema? en aquellos momentos yo estaba estudiando, Ujú, trabajando y viviendo en Estados Unidos y estábamos preparando una movida que hubo muy importante para la celebración de los 500 años de la invasión de Colón a América. Y yo, junto con un señor llamado Aurelio Díaz, que es todo un activista, bueno, un libre pensador indígena, organizamos unos encuentros en los que se tenía que haber una caminata que empezaba en Tierra de Fuego por el sur y empezaba en el norte, en Canadá, hasta ujú. encontrarse en México para la fecha del 500 centenario. Total que estando preparando todo esto, y te digo, el año 89, mi universidad me pagó un curso para hacer de medicina ayurveda en aquel momento en uno y de regreso de ese curso de medicina ayurvédica, en el avión en Delhi, cuando llego me encuentro que hay tres monjes, dos muy mayores, uno que debería tener unos 40 y pico de años, y mi asiento, o sea, ellos tres, mi asiento, y luego un muchachito que no debería tener más de 16 17 años, también monje, pero que lo habían sentado en pasillo muy, muy atrás. Yo cuando vi esto, vi que el de 40 y algo hablaba en inglés y le dije que si quería que yo les cambiaba mi silla para que fueran los cuatro juntos. Y me contesta, no, ese es su karma, el tuyo es este. Y yo pensé, "Ah, pues muy bien, pues yo me siento aquí". Como había comprado libros de medicina ayurvédica, estuve revisando y mirando porque los había comprado en la librería del aeropuerto. Me empezó a preguntar, son muy cotillas, ¿eh? O sea, son muy preguntones, Ujú. me empezó a preguntar y total que me contó que iba a Nueva York, que habían unas actividades, yo le dije que yo formaba parte de esas actividades, bueno, que me dijo, ves, es karma. Bueno, total que cuando terminamos el viaje, me había invitado a ir a Dharamsala y era el 14º Dalai Lama, el señor que había estado de 40 y Ujú. pico de años hablando conmigo. Así que de aquellas movidas, yo salí con una invitación para Dharamsala para estudiar medicina tibetana en aquel momento con el doctor personal del Dalai Lama, que era el queridísimo, famosísimo y muy sabio Jesse Dondi. De ahí, Perdón, una cosilla. ¿Dharamsala que está en norte de la India norte de o India, sí, sí, norte de está India? al norte de De India. acuerdo, de acuerdo. Está al norte de India, frontera con Zona ya tibetana, ¿no? sí, sí, Zona. zona Ujú. tibetana. Muy bien. Es donde de alguna manera está el refugio del Dalai Lama y de las comunidades y la comunidad tibetana en refugio más grande que hay en India. A partir de ahí yo empiezo un periplo, ya te digo que empieza en el año 89 y termina prácticamente en el año 2000 con mi examen de medicina tibetana frente, frente en aquel momento al doctor Pema Doge, que era el ministro de Educación, y el propio Dalai Lama. Él está presente en los exámenes de sus médicos y yo allí saco el título de Duramba en medicina tibetana.
Entonces, yo en ese espacio tan grande de tiempo fui haciendo evidentemente viajes, porque yo no podía quedarme allí como un monje todo el tiempo. Y entonces, bueno, pues he tenido la suerte de poder estudiar con Jesse Dondi, con Pema Dorje, con Kunga Wandu, que después vino él a dar también cursos a mi centro, con Ugi Dorji, con Nim Gandhippa. Y Tunte Punchok es el único médico tibetano con el que yo he trabajado que vivía en China y Tíbet. Y es uno de los antropólogos que China autorizó para que pudiera hacer excavaciones y que se encontraran, bueno, en estos momentos restos arqueológicos muy, muy importantes de los inicios del budismo en Tíbet. Por lo tanto, he podido ver el budismo desde o sea, la cultura tibetana desde el exilio y la cultura tibetana desde, diríamos que la oficialidad china. El doctor Punga Wandu, perdón, el doctor Tumten Puksong da todavía cursos en la Universidad de las Culturas y Naciones de Pekín, o sea que él sigue estando ahí. Yo para traerlo aquí a España tuve que firmar un juramento de que lo devolvería, de que no nos lo quedaríamos, tuve que dar Ujú, un dinero, sí, sí, o ujú, sea, bueno, fue todo un formulismo complicadísimo, pero él pudo venir a plantar las raíces de la medicina tibetana a mi centro. Y es obligado ser astrólogo, porque la ujú, medicina tibetana es astromedicina. O sea, cuando tú vas al médico, él tiene unas tablillas donde tú le dices tu fecha de nacimiento. A ver, normalmente en las comunidades se conocen todos, por lo tanto ya sabe qué día ha nacido aquel niño y ya lo tiene todo ahí apuntado. Pero cuando tú vas por primera vez o vienes de algún otro lugar, él toma, hace nota, con unas tablillas, entonces tenemos unos libros que son horizontales donde nos calcula cómo estarán las 5 energías del cuerpo de la persona en función del año de nacimiento y del año en el que estamos. Y con eso el médico puede saber si una enfermedad grave resultará mortal o si una enfermedad grave no será más que un susto. O si aquel año vamos a hacer medicina preventiva, el paciente tal o el paciente cual tendrá que cuidarse la parte espiritual, tendrá que cuidarse la parte psicológica o tendrá que cuidarse la parte física, la parte incluso de la buena suerte. O sea, todo esto ujú. se tiene en cuenta a la hora de la visita médica. O sea, no solo le contarás cómo te encuentras, él te mirará los pulsos, te hará el interrogatorio por las preguntas, que es todo el proceso que hay que realizar, sino que además sacará el librito, hará los cálculos de cómo están las energías y cómo están las energías equilibradas en función del año, del mes, del día, y a través de esto te recetará un tipo de medicación, otra, o a lo mejor te receta que junto con lo que te va a dar y los cambios alimentarios que te va a hacer, te receta que vayas a tu lama y él apunta el por qué y qué el lama tiene que trabajar contigo, ¿no? O sea, tienen en cuenta eh, totalmente la espiritualidad. Piensa que una de las cosas que a mí más me impactó y que además me gustó muchísimo fue que cuando tú aprendes medicina tibetana tienes la obligación de estudiar la embriología. ¿Eso qué quiere decir? Que es de estudiar qué óvulos son fecundables, qué esperma fecunda, qué características va a tener. O sea, que estamos hablando de que en el siglo XII, después explicamos cómo llega esto a Ujú. nosotros, que en el siglo XII ya hubo un médico que dibujó las características de los óvulos fecundables y del esperma que fecundaba y de las distintas enfermedades que podían haber. Pero además, en función de tus características del pulso, podía ser que no fueras fértil aunque estuvieras sano. O sea, ellos ya trabajaban la fertilidad, para ellos ya era importantísimo. Pero al trabajar esto, también estudiaban el tipo de almas que reencarnarían. Por lo Wow, tanto, también estudias los tipos de almas que van a reencarnar y qué características van a tener. Y que tu vida va a estar marcada por la muerte que has tenido y en el veneno en que has quedado atrapado. Por lo tanto,
el médico también trabaja en el acompañamiento a la muerte para que la persona en el momento de morir pueda iluminarse o tener un renacimiento o una reencarnación mucho más favorable. Por lo tanto, tienes que estudiar todo el proceso, todos los signos vitales de la muerte y los signos del momento en que has dejado de respirar y has expulsado el último aliento vital, que es donde sale la conciencia, para ellos sale la conciencia primordial, las fases que van a quedar hasta que realmente se te pueda considerar fallecido. Y en esas fases para ellos son vitales y primordiales para que tú puedas o iluminarte o tener un mejor renacimiento o una buena reencarnación. Porque ellos diferencian entre renacer y reencarnar. Reencarnar es Ujú. con conciencia de que vuelves y renacer es de forma inconsciente en la Ujú. rueda del karma y de la vida. Sí. Me has dicho una palabra que es Duramba. Entonces, Duramba Sería implica todos esos sí, conocimientos. sí, implica todos esos conocimientos Ujú. y para que tú puedas subir un poco la categoría de médico, tienes que haber escrito libros y tienes que haber aportado investigación a la medicina. Supongo que, bueno, al haber estado tú implicada en todo eso, por ti misma lo has podido comprobar, ¿no? El aspecto astrológico con tu estado general físico, emocional. Ujú. ¿Cómo ha sido ese descubrimiento por tu parte? A ¿Te ver, ha ha sido, impresionado o ha si- cómo? realmente ha sido muy, muy interesante porque Ujú. a ver, en el tema de los trasplantes, ¿no? Veías cómo, por ejemplo, la otra persona empezaba a tener recuerdos de la conciencia primordial de la persona a la que le habían trasplantado el corazón. En el tema de fertilidad, ¿no? Mirando el pulso, veías que sí uno de los dos de la pareja tenía un pulso bodhisattva eh, y el otro tenía un pulso femenino o un pulso masculino, eso no tiene que ver con género, es una traducción que se ha hecho Sí. para definir el tipo de pulso. Pues que solo iban a tener un hijo y veías parejas que habían tenido un hijo, que estaban buscando tener más, que no podían, que estaban bien los dos perfectamente, mirabas el pulso de uno de los dos y veías que es un bodhisattva, ¿no? Entonces, claro, ya decías, es que no vais a tener más hijos, aunque tú estés perfecta. Y entonces yo hacía a veces la broma, ves con cuidado, porque como le ponga los cuernos, Ujú. claro, ya sabe que es bodichita ahora, se sabrá que... Y Ya. divorciarse la pareja, ella casarse con otra persona o unirse a otra persona y decir, no, si yo no puedo quedar embarazada, no hay manera, no logro, y tener dos hijos más. O sea, bueno, para mí ha sido realmente muy importante. Y luego en personas con cierta característica familiar de enfermedades a través de la genética mentales, viendo a través de la astrología realmente la calidad o no calidad con la que ha nacido la persona mental a la hora de el día, la hora, el año y el mes, ver dentro de una familia quiénes no van a poder activar la enfermedad mental y ver quiénes realmente la van a activar y desgraciadamente al cabo de 15 años ver que de los dos que podían activarla, uno de ellos la ha terminado activando porque no se ha cuidado, porque no ha puesto en práctica ninguna de las prevenciones Claro. que se les habían Ujú. indicado. Se me ocurre una cosa, si, por ejemplo, tanto una pareja, un hombre o una mujer, em, se le puede predecir si va a tener un hijo, dos hijos. En el caso de que no tuviera hijos, si se somete a un proceso de fertilidad ¿No? por medio de una clínica de estas, ¿eso aparecería también reflejado en su astrología, en su horóscopo? A ver, O, en el someterse a un tratamiento de Ujú. fertilidad en una clínica, en principio no, pero ellos tienen tratamientos estipulados, Ajá. plantas con la aguja de oro, con unas determinadas cosas, para que si a ti te parece una determinada alteración en la que no podrías tener niños, que no tenga que ver con el pulso bodhisattva, que hay Ujú. cosa queda muy limitada o muy imposibilitada, se puedan tener.
Ahora bien, en función de esas características a través del pulso, puedes ver si será de esas personas, porque claro, esto normalmente no se habla, pero cuando tú vas a una clínica de fertilidad te dicen unas estadísticas a través de las cuales puedes conseguirlo o otra vez no conseguirlo. Y tú ves en las calles las personas que lo han conseguido, pero el porcentaje de personas que no consiguen ni siquiera con la clínica de fertilidad ser mamás o ser la pareja, tener hijos, esto normalmente la gente no te lo suele contar. Entonces, solo que uno de los dos o los dos tengan un pulso boishita, ya sabes que por desgracia van a ser de esas parejas que se van a gastar un pastón Ujú, y que no les va a servir de nada. Que aquí ya no entro en la ética o la moralidad del tema, ni si me parece correcto o si no. O sea, excepto que tú vayas a una madre de alquiler, muy probablemente si los dos tienen el pulso boishita, no van a poder ser papás y ujú. seguramente serán papás con óvulo y con semen de donante. Claro. ¿Y qué tanto por ciento de la población podría tener ese pulso dígita que has comentado? Mira, Aproximadamente. eso sí que no te lo podría Ujú. decir, porque esto es como Pero, cuánta gente puede claro. ser alta en España. No lo No, lo sé. digo porque no sería demasiado frecuente, ¿no? Sería así. No, no, o sea, piensa que nos podemos encontrar con el pulso Ujú, boliviano, que nos podemos encontrar con el pulso femenino y con el pulso masculino, y que es algo así como aleatorio, que si te toca, te ha tocado claro. y ya Ujú, está, ¿no? Forma parte de, bueno, de esa lotería biológica con la que las personas nacemos. Todavía así, las personas con pulso boishita suelen ser personas muy afortunadas a lo largo de su vida, nunca les falta economía, no, les faltan hijos, pero no les falta, o sea, les faltan herederos, que siempre hago yo la sí. broma, pero no les faltará economía y suelen ser personas con bastante buena suerte. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué es esto? Es, bueno, un porcentaje. Ahora, si yo tengo el pulso boishita y mi marido lo tiene, pues el pulso femenino, pues tendremos una hija. Si yo tengo el pulso boishita y mi marido tiene el pulso masculino, pues tendremos un hijo. Pero yo ya no podré tener más hijos. Si él se divorcia de mí, pues a lo mejor va a tener un colegio de niñas o según el pulso que tenga, o va a tener Ujú, un colegio de niños en función del pulso que tenga, ¿no? Si tenemos una pareja que él tiene el pulso femenino y ella tiene el pulso masculino, pues seguramente tendrán aleatoriamente a lo mejor dos niñas y un niño, o tendrán niño y niña, o sea, ahí entonces hay un qué curioso. Ujú, sí, 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 impresionante. si él tiene el pulso masculino y ella tiene el pulso masculino, ya pueden ir a buscar 14 niños que lo que van a tener es, o sea, que vayan a buscar bebés, que lo que van a tener es un equipo de fútbol, porque no va a venir la niña. O sea, y si tienen los dos el pulso femenino, o sea, pueden hacer un equipo de básquet femenino porque no van a tener Ujú. niño. O Una sea, cosilla, Helen, ¿el pulso en estas personas les puede cambiar a lo largo de su no, vida es, o es algo en algún, morfológico, para no siempre, ¿no? para siempre. Sí, sí, Ujú, el pulso vale. es algo que es fijo desde que naces hasta que mueres. Tiene que ver con los canales de energía del momento del nacimiento, que son Ujú, los que van a configurar que se transforme, que en el vientre materno vayamos creciendo sanos y en equilibrio. Y una vez que ya nacemos, nuestro pulso queda definido. Que el médico no va a poder diagnosticarlo como fijo por el tamaño del niño, ¿eh? Hasta prácticamente los 6 años, pero a partir ujú, de ahí ya puedes definir exactamente el pulso. Piensa que en los bebés el pulso se les toma detrás de la oreja en lugar de la muñeca, ujú. porque tu dedo cogería todos los canales y no podrías Es realmente. muy curioso esto del pulso porque el otro día escuché un programa donde hablaba un experto en pulsología, ¿no? Ujú, Y decían que muchas veces se podía saber el tiempo meteorológico que iba a hacer tomando el pulso a un determinado número de personas. Digo, qué curioso, ¿no? Pero esto ya serán otros matices, ¿no? De la y bueno, forma de... pero sigue siendo matices biológicos. O Ujú, sea, a ver, eh, tenemos un grave error de ego, y es que nos consideramos seres humanos y como tal se ve que no somos animales mamíferos.
Y entonces parece que estemos desconectados de la naturaleza. Y ahora en primavera, nuestros pulsos, nuestros ritmos circadianos, nuestros relojes internos se alteran para adaptarse a la primavera. Por ejemplo, en medicina tibetana calculas las estaciones intermedias. O sea, nosotros ahora hemos pasado, las personas que padecen de ansiedad crónica han pasado muy malos días en el momento en que ha empezado a alargar el día, porque empezamos a generar más serotonina. Eso es bioquímica, son hormonas. ¿Vale? Entonces, cuando entremos en el otoño, nos ocurrirá al revés, ¿no? O sea, cuando estemos a mitades de septiembre, que estaremos en la estación intermedia, estaremos haciendo la adaptación a la entrada en invierno. Entonces, quienes se verán afectados serán las personas con características distímicas, con características depresivas. Ujú, Entonces, ¿por qué? Porque empieza a reducirse mucho las horas de luz y por lo tanto empieza a disminuir la fabricación de serotonina, tanto en nuestro intestino como en nuestro cerebro, hasta que nos equilibremos, porque la pérdida de horas se queda más o menos estabilizada. El jet lag que se produce en el cambio de hora. O sea, es como si eso no existiera. No es verdad. Nuestro clock interno, nuestro reloj que mide si es de día o es de noche, se queda alterado hasta que lo podemos llegar a ajustar y necesitamos 10 días. Entonces, es como que todo esto nos da la sensación de que como tenemos la luz eléctrica, como tenemos los inventos, ujú, nosotros estamos por encima de la naturaleza y no es verdad. En cambio, estas medicinas, incluso la pulsología, tiene claro que en función del tiempo, en función de los cambios climatológicos que van a venir, igual que los cerdos chinos, estos cerdos de compañía, ujú, perros, los gatos intuyen un terremoto antes de que lo estemos sintiendo, los pájaros desaparecen antes de que llueva y se cobijan. O sea, es que son muy intuitivos, es que tienen paranormalidades. No, es que estamos conectados a la naturaleza. Y nuestro cerebro reptiliano es el que percibe todo esto, que es el que rige nuestro instinto de supervivencia, nuestro instinto de reproducción de la especie, que no tiene nada que ver con el instinto de maternidad ni de paternidad, que eso es un invento social, y rige el de la superación de la especie. Esto está en el cerebro reptiliano que tiene 5 millones de antigüedad y está en prácticamente casi todos los animales. Por lo tanto, nosotros tenemos un egoísmo, un egocentrismo tremendo que nos pensamos que estamos por encima de todo esto. Y no, cuando escuchamos nuestro cuerpo, cuando vemos y controlamos con mecanismos naturales nuestros ritmos, podemos detectar cuándo va a haber una inundación cerca de nosotros. ujú. Y Bueno, Helen, no, hemos dejado al meteosat. sí. Eh, existe una medicina ayurvédica, ¿no? Que es la procedente de India. Existe la medicina tibetana. ¿Qué similitudes hay entre ambas y qué diferencias? Tanto en medicina como en astrología. ¿Se Aquí voy a puede? hacer un pequeño matiz y sé que a veces la Ujú, gente se me enfada, pero la medicina auténtica de lo que hoy en día llamamos India, porque no era, no se llamaba así, ese nombre le quedó cuando se repartieron el mundo los occidentales y los colonizadores a finales de 1800, o sea, principios de 1900. Em, la medicina que existía en lo que llamamos los territorios de India era la medicina tántrica, que venía de los Vedas. La palabra ayur que se añadió al Veda la colocó un sabio llamado Maharishi a finales de 1800. Entonces a ujú. nosotros nos ha llegado con el nombre de Ayurvédica, ¿vale? Pero en realidad cuando hablamos de la medicina de la que bebe la medicina tibetana, estamos hablando de la medicina tántrica, la medicina védica. ¿Vale? Que es la más antigua Entiendo. que Ujú. existe en el mundo. O sea, lo de el prefijo ayur sería Algo relativamente moderno. moderno, Y claro. que lo hemos puesto en los libros occidentales de medicina
¿vale? O sea, ahí está. A porrillo, ¿no? Se han puesto los títulos. Está cogido, evidentemente, la Ayurveda se basa en los textos védicos y en los tantras, pero que realmente la medicina originaria es la védica y es la medicina tántrica y es la más antigua que existe fuera de lo que sería el mundo que hoy conocemos con el nombre de Europa, o sea, la medicina más antigua. Luego le sigue la medicina que ahora llamamos medicina china, pero que estaríamos dentro de la medicina taoísta, ¿vale? Eh, el Tíbet bebe, o sea, el Tíbet originalmente, o sea, el país de las nieves, antes de que se terminara llamando Tíbet, el país de las nieves realmente tiene unos fundamentos que cogen cultura de la zona de los Himalayas y de toda la cordillera himalaica. Por lo tanto, nos encontramos con una gran base de cultura chamánica. O sea, originalmente la medicina tibetana, que después a esto se le llama la cultura Bon, cuando se junta con el budismo, es chamanismo puro y duro. O sea, invocación a los espíritus, movimiento, o sea, canto a través de los tambores, las famosas banderas de oración tibetanas, son los lazos que significan, que representan a los 5 elementos en la cultura chamánica y con la que el chamán eh, un- vestía un árbol que es a través del cual se conectaba con los espíritus. Y cuando tú veías un árbol con esas cintas de colores, sabías que aquel árbol pertenecía, su espíritu, a un chamán, y ese chamán pertenecía a ese árbol, por eso se llamaba chamán, porque era el nombre del árbol. Y a través de eso podía invocar a los espíritus para ayudar en la caza, para ayudar en las curaciones, para entender de plantas, para saber, para poder dar buenos consejos. Entonces, esa base chamánica, ¿vale? Que además le da al Tíbet una cultura poliándrica. Las mujeres son las que transmiten los apellidos, son las que transmiten las propiedades, son las que escogen a los maridos y pueden tener varios hombres. O sea, es una cultura muy, muy... Mm. A las feministas nos Muy encanta, feminista, claro. nos encanta. Entonces aparece el budismo que entra en el país de las nieves con el reinado de Tohtori-Nyatse en el 240, desde el 245 al 364 después de Cristo. Y este será el primer emperador del país de las nieves. Entonces, este hombre es muy, muy inteligente y se casa con una princesa de lo que ahora llamaríamos Nepal, con una princesa de distintas zonas que eran Marajas del norte de India, y se casa con una princesa china, una niña de 14 años preciosa, que ella es budista y llega como regalo de bodas con una estatua de Buda preciosa que está en el templo de Shampuri, que es el primer templo que se monta en Tíbet, que es una figura de oro, eh, lleva corales y turquesas y zafiros y lápiz azul. Y este es el regalo de bodas con el que llega esta princesa. Este emperador, o sea, porque realmente lo que genera, se queda con toda la ruta de la seda, o sea, que imaginaros todo, coge toda Persia, o sea, la ruta Mm. de la seda queda en manos de este hombre y por eso termina siendo un emperador. Queda locamente enamorado de ella y entonces impone por la espada, no por los preceptos budistas de paz, sino por la espada, impone el budismo en todo el Tíbet. Y entonces ahí tenemos la primera fusión de la cultura auténtica tibetana con las connotaciones budistas. Entonces, este señor impone una especie de congreso de sabios cada año, Ujú. en lo que entonces es Lhasa, que se termina convirtiendo en el centro político y religioso del país de las nieves, donde vienen gente persa, o sea, los mejores sabios de la India, y entonces ahí entra, y esa persona es la que tiene la llave de convertir realmente el Tíbet en ese reducto tan profundo budista
en el que luego se convierte, que es Padmasambhava. Padmasambhava es un gran sabio que se queda ayudando a este emperador y es el que le enseña a implantar la tradición budista ya no de una forma tan violenta, sino de una forma como más consolidándolo. O sea, que de alguna manera le toma el pelo a la población para que abrace el budismo Sí. explicado con pocas palabras. Y a partir De todas formas, ha sido como un sincretismo muy afortunado, ¿no? muchísimo, Lo que se ha muchísimo. acumulado en esa zona, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Entonces, nacen a través de esto, posteriormente nacerán las 5 escuelas de budismo tibetano y en el 1653 al 1706 tenemos la gran sabiduría de un regente de una Dalai Lama, que es un niño, es el quinto Dalai Lama y es un niño que además mm, cuando este muere, el sexto Dalai Lama se convierte en un golfo perdido y en un trovador que ha dejado unas poesías maravillosas, pero de pronto desaparece y este regente mantiene en secreto que ha desaparecido este Dalai Lama hasta que encuentra el siguiente, pero aparte de gobernar el Tíbet muy, muy sanamente y gestionando bien para que no hayan peleas ni confrontaciones entre las distintas facciones religiosas, es él el que nos hace llegar a hoy unos textos que son todo dibujos, 76 dibujos maravillosos, que se denominan berilo azul porque se utiliza la tinta del berilo azul. Antiguamente se tradujo por lápiz lazuli, pero la tinta con la que se pinta y la tinta que existe en Tíbet es el berilo azul. Y por eso luego se le ha cambiado el nombre al nombre que realmente tendría que tener. Y esta colección de cuadros piensa que recoge los árboles de la medicina, todas las descripciones de todas las plantas y sus usos, el cuerpo humano con sus tejidos, su sistema nervioso, su musculatura, todos los recorridos de los puntos de acupuntura, de las zonas vulnerables y vitales que se podían matar. La cirugía, ellos tienen cirugía desde el Ujú. siglo IV. Piensa que textos británicos recogen en el siglo XVIII una reconstrucción de nariz. Le llamaron y se le sigue llamando así, es la tecnología hindú, una reconstrucción de una nariz cercenada. Los tibetanos ya hacían reconstrucciones de nariz, hacían operaciones de cataratas con aparatos que ellos mismos habían Increíble. construido. Sí, sí, una pasada. Ujú. Tíbet sobrevive a la invasión de Atila, estaba intentando ahora, el rey de los hunos, ¿vale? Porque cuando llegan a Dharamsala, la madre de Atila está muy enferma y los médicos le piden que se paren ahí para poder dejar que la madre muera en paz y con un poco de bienestar. Entonces, uno de los médicos del que es entonces el Dalai Lama de entonces, eh, bueno, se la juega y no solo sana a la madre, sino que es que le salva la vida. Entonces, a cambio de esto, él le deja a su madre y a dos de sus esposas en Tíbet y les da permiso para seguir vivos y no arrasa con su cultura. O sea que Qué la medicina fascinante. tibetana ha tenido Ujú. momentos muy, muy importantes. Entonces, en este momento, este regente, Sonsin Gyaltso, es el que nos hace llegar el berilo azul, pero lo hace de una manera muy curiosa. Él sabe que cuando el siguiente Dalai Lama muera, eh, habrá una época oscura y arrasarán con todo. Entonces, para que la cultura tibetana no desaparezca, él en este primer templo, en el Shakpuri, hace construir dos columnas que están fuera del lugar, o sea que alguien que sea entendedor de la cultura budista sabe que esas dos columnas no están donde deberían estar.
y dentro guarda toda la recopilación de toda la sabiduría de la medicina tibetana y del budismo tibetano y de las distintas escuelas de Tíbet, más el lenguaje y la escritura tibetana, que es Padmasambhava quien pide que se construya el lenguaje tibetano a diferencia del sánscrito, porque Padmasambhava que es Guru Rinpoche en tibetano, sabe que la lengua construye la psique de los pueblos. Y entonces le dice al emperador, si tú quieres unificar, unifícalos por la lengua. Y entonces se inventa el lenguaje tibetano, y es una escisión del sánscrito con sus propios toques Ujú, personales, que si os fijáis, en lugar de ser escritura redondeada, tiene unos finales de las letras de picos, como muy, ujú, muy picuda, ¿vale? Entonces, este sabio guarda todo esto y a después de la invasión inglesa, los antropólogos que llegan a la zona se plantean que qué ocurre en este templo que es tan extraño, golpean, ven que son de madera, las abren con cuidado y aparecen todos los cuadros del berilo azul y todos los escritos ancestrales de la cultura tibetana. Y nos llega así. Sin embargo, bueno, me han comentado, bueno, se ha leído por ahí que el Tíbet, los lamas, no es lo que parece siempre, ¿no? Estas personas tan positivas, tan espirituales, sino que hay también secciones o monasterios que son violentos, que son con muchos intereses políticos, ¿no? Que puede ser como en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Que pueda haber conspiraciones y tramas de estas. Ya ¿Es para, cierto? ya para empezar, Sí. a ver, cuando tenemos la invasión en Tíbet de los hunos, evidente Atila, él marca un regente y se inventan la figura del Dalai Lama Ujú, para imponerla por encima de las otras tres escuelas. Entonces se inventa la escuela Gelupa. Por lo tanto, el tercer Dalai Lama, que es el primer Dalai Lama, es el nieto de Atila. O sea, para que nos entendamos, se crea una figura que se la sacan del bolsillo, sí. es una reencarnación y se busca por reencarnación. Por lo tanto, convierten en el nieto de este señor en el tercer Dalai Lama, cuando los otros dos están más que muertos y no lo han sido nunca, ni se hubieran imaginado nunca tener esa categoría, para imponer esta figura como figura de gobierno. A ver, durante las épocas oscuras, que por esto guarda los papeles el señor Songyen Gyatso, eh, hay envenenamientos en palacio como la mejor época de los Borgia. O sea, Ujú, siempre que hay poder y el poder se une a la religión o a la filosofía religiosa, siempre termina habiendo una ligera corrupción. Eso es así, los humanos somos humanos y el poder es poder. O sea, a mí me encanta el arte de la guerra porque hay una serie de escritos muy, muy bonitos en el que dicen que virtuoso es el que realmente, a pesar de tener el poder, no se deja corromper por él. No que el poder corrompa, sino ujú. que la virtuosidad real está en que tú tengas el poder y sepas no dejarte corromper por él, ¿no? Entonces, bueno, cuando entran los chinos, que a ver, que no lo hacen por salvar a la población, sino lo hacen porque les interesan los minerales que hay en Tíbet y porque les interesa la entrada por las montañas de la zona de los Himalayas del Tíbet para poder invadir el norte de India. Cuando ellos entran allí, hay 1 millón de esclavos trabajando, esclavos, ¿eh? Ujú, Esclavos. Y además hay toda una serie de reportajes filmados, estos en blanco y negro, de cuando entraron allí y los liberaron a estas personas que trabajaban para los monjes en los monasterios, eran los que construían, los que limpiaban, y, o sea, a ver, realmente claro.
el voto de pobreza lo descubren cuando entran en el exilio, porque todas las casas nobles, porque estamos hablando de que hablamos de una monarquía, ¿vale? Las casas nobles todos tienen un hijo que está dentro de uno de los monasterios y que tiene un rango elevado. Todos estos tenían niños que entraban en los monasterios de familias pobres que entonces les servían a ellos. Esos no eran esclavos, eran monjes, pero estas personas tenían su servicio, tenían su comida independientemente del resto del monasterio y el resto de los monjes tenían que mendigar comida a la gente de la población. O sea, así como en el exilio las cocinas de pronto son grupales y lo que hay para comer es para todos, sea el abad, sea quien sea, sea el propio Dalai Lama. O sea, lo que hay es lo que hay y es para todos. O sea, eso no era así en los monasterios. Yo recuerdo haber visto aún neveras de estas de hielo Mm. que estaban enchufadas a la corriente, pero para que hicieran frío ponías una barra de hielo dentro. O sea, dentro de las habitaciones de los monjes de alto rango, de alto nivel. Para el budista tibetano, realmente el exilio fue una lección de, De humildad. de comunismo. O sea, se convirtieron realmente en comunidad y fue una lección de humildad. Y hay que Claro, reconocerle que al último Dalai Lama, el que todavía está vivo, ha sido un hombre con una apertura de mente tremenda, con una adaptación a los nuevos tiempos y con una sabiduría importante. Él en un momento dado decide la separación de la religión del poder y él renuncia a su cargo de presidente del Tíbet en el exilio claro. y se Ujú. convierte realmente en la cabeza visible religiosa y pasa el poder a manos de un grupo que funciona democráticamente y que representa al pueblo en el exilio de los tibetanos democráticamente. Aquí ahora yo no tengo una idea muy clara de qué tan democráticos son o no son los representantes políticos, pero lo que sí que tengo claro es que ahora la religión está totalmente separada de Claro. poder. Y Tíbet, realmente la mayor parte de la zona tibetana está en territorio chino, ¿no? Bueno, O, está o invadido, es, no, no, está invadido por los chinos, o sea, por eso digo, que forma parte actualmente de China, China la mayor parte. es territorio autónomo chino, o sea, Mm, y luego hay una ujú, parte de la Mongolia libre, hay la Mongolia bajo territorio chino ujú, Y la Mongolia libre, que allí es donde nos encontramos en uno de los hospitales y una de las universidades que no está ni bajo el control del Dalai Lama, ujú, y está bajo el control de China, que entonces tienen la medicina tibetana, tienes los mismos textos, tienes lo mismo que te encuentras en el berilo azul, pero con las connotaciones más libremente de la religión Bon, que sería la religión chamánica. Y allí tienes en la capital, en Ulaanbaatar, tienes un hospital de medicina tibetana que funciona oficialmente, tienes la escuela Yo llevé un año a unos alumnos allí, he llevado alumnos a Tíbet y he llevado alumnos a Nepal, o sea que pero bueno, allí te encuentras en estos momentos probablemente lo más originario, teniendo en cuenta de que es difícil encontrar porque la televisión lo ha invadido todo, por lo tanto, ahí te encuentras ya McDonald's, Coca-Cola. claro. Bueno, en los monasterios, en el monasterio de Gadensache, donde yo he estado más tiempo y me lo he pasado además muy, muy divertido, nosotros hacíamos la broma de que tenían un Corte Inglés pequeñito, Corte Inglés nada, era un colmado allí chiquitín, pero que vendían de todo, de zapatos, Mm, pilas, linternas, vendían Coca-Cola. claro, cómo no. Sí, sí, vendían Eh, Coca-Cola. bueno, volviendo un poco atrás a lo que es la astromedicina, ¿no? Ujú. Hay enfermedades o afecciones particularmente
recomendables para acudir a este tipo de medicina, donde sea muy buena, muy precisa? A ver, mira, el problema que hay con estas Ujú, medicinas, igual que por ejemplo con la medicina védica y con la medicina china, es que te encuentras con una farmacopea muy limitada. ujú, Sanidad en Europa nos tiene tremendamente limitados los medicamentos. Por lo tanto, de la medicina tibetana, si no vas a Nepal y compras allí medicación, que cuidado, que tienes que tener presente que ahora hay también mucho espabilado y te están vendiendo medicación hecha en China que no tiene nada que ver cómo se hacen los medicamentos por los médicos tibetanos. O sea, entonces, que tampoco sabes si la medicación que estaré comprando ahí a lo mejor me va a intoxicar en lugar de curarme. claro. Ujú, Y los medicamentos que hacían en Suiza hay una comunidad muy, muy grande tibetana y se construyeron ahí unos importantes laboratorios de realización de medicamentos y muchos de los médicos más importantes tibetanos han ido allí a llevar sus fórmulas y a trabajarlas. Ahora no nos las dejan entrar en España. Sanidad vale. no nos lo permite. Entonces, claro, Ujú, en estos momentos la medicina tibetana es como más para la comunidad de practicantes budistas o para centros budistas que tienen monjes que van y vienen de Nepal y que pueden traernos los medicamentos de allí para que tú puedas recetarlos a esas personas y que sabes que esas personas de esa comunidad, ya sean calampas, ya sean lo que sean, ya sean gelupas, claro. no te van a Ujú, denunciar por haberle recetado las Precious ujú. Pills porque claro, además corres ese peligro de que alguien con mala sombra diga, no, es que esta persona Bueno, me ha dado claro. esto. Aparte, bueno, quitando la medicina, la parte astrológica sí no tendría ese inconveniente, ¿no? La astrología. Ah, no, a ver, la Ujú, parte de la astrología, de la parte de la astrología no, y hay quien de alguna ujú, manera te pide ver cómo le irán. O sea, normalmente le sacas un estadillo de 5 años para ver cómo va a estar ujú. su salud mental, su salud de suerte, su cuerpo, su energía corporal, sus elementos en el cuerpo con relación al año y por lo tanto qué puntos van a estar más debilitados durante pues, el 2025, ¿no? Entonces, eso sí, eso no hay problema. Esto no tienes ninguna inconveniente legal para que tú puedas, para que puedas trabajar, ¿no? E incluso el decirle a la persona cuál puede ser, porque esto lo haces a través de la astrología, cuál es su mantra personal para que pueda superar obstáculos, para que pueda sanar su cuerpo. Tenemos un libro publicado que lo publicamos a medias con Luis, porque a mí la astrología me costaba de entender, porque la astrología tibetana coge partes de la astrología Karsi, coge partes de la astrología china y coge partes de la propia astrología Bon. Babilónica quizás también. ¿Perdona? La babilónica también. No, La más ellos no, occidental, no, ¿no? no, Ujú, la más occidental no. Todavía así, cuidado, cuando hablamos de la ujú. Karsi estamos hablando de planetas, ¿eh? O sea, Ajá, estamos hablando de planetas. A mí me costaba. Luis es y ha sido muy buen astrólogo y lo conocí dando cursos de astrología y le dije, oye, mira, ¿puedes ayudarme? Porque tengo un examen de esto y yo ahí seguro que pincho porque no me aclaro, porque no lo entiendo. Bueno, total que le interesó muchísimo el tema y me acompañó a 3 viajes que hice a India con el astrólogo, el Purvu Tenserin, que era en aquel momento el astrólogo de Dharamsala, el jefe de astrología en Dharamsala. Bueno, ellos dos se entendieron a las mil maravillas, yo me perdía la mitad de las veces y ujú. al final pude aprobar el examen gracias a que Luis me hizo fácil lo que me costaba de entender y luego juntos hicimos el libro de astromedicina tibetana. Mira, te lo enseño Sí, la, sí. la portada Ujú. y este está escrito entre los dos, no sé si lo ves, Sí,
El llama. destino con la astrología tibetana, Helen Flix y Luis Gasco. Y entonces, dentro Perfecto. incluso tiene los calendarios para que puedas calcular Ujú. todo esto que hablábamos de las energías, de los obstáculos, puedas encontrar tu mantra personal, o sea que realmente, o sea, está ahí para que pueda llegar al máximo de personas. Y ahora, Dramsala, sé que también si tú te pones en contacto con ellos, con el departamento de astrología, te mandan es un dibujo de la tortuga, eh, Ujú. y entonces ahí te colocan tus elementos, te hacen tus cálculos, te dicen cuál es o sea, lo mismo que de alguna manera te explica Qué el, curioso. ¿no? Sí. Eh, y luego tienes dos obras más, ¿no? Relativas a Tíbet. Sí, por Eh, un lado está las raíces de la salud, que es el Tratado de Medicina Tibetana, Ujú. que es una introducción precisamente al berilo azul y a los árboles de medicina tibetana y te enseña a entender cómo equilibrar nuestras energías. Habla del masaje tibetano, habla de la alimentación, o sea, es todo el compendio de la medicina tibetana. Y luego, este es el último y este ya va por una tercera edición, eh, Ujú. es la salud, embarazo y embriología. Y este es tal vez el más esotérico dentro de la medicina tibetana, porque es el que de alguna manera nos habla de cómo, bueno, lo que te contaba antes, ¿no? De cómo se construye nuestra salud, cómo Ujú. trabajar la fertilidad, cómo hacer el acompañamiento en la muerte, cómo hacer que la persona pueda tener una mejor reencarnación o un buen renacimiento, o pueda iluminarse en el último momento de la vida, porque para los tibetanos es igual lo que hayamos hecho. Si hacemos conciencia, podemos iluminarnos en el último momento con nuestro último hálito del viento de la conciencia primordial. Por lo tanto, no hay realmente ese concepto de castigo. Has sido malo, pues en la próxima tendrás. No, si tú te mueres apegado al veneno de la rabia, tu reencarnación estará asociada a temas de rabia hasta que tú te des cuenta de que eso lo tienes que cambiar y superarlo. O sea, te marca como asignaturas, ¿no? De aprendizaje, no pagos de culpas. Esto es muy judeocristiano y lo hemos llevado demasiado al budismo sin darnos cuenta. Para ellos no hay ni bien ni mal. Tú puedes, de hecho, el Buda histórico tibetano, que es, de alguna manera, él ha hecho maldades e incluso ha aprendido de un nigromante y ha destruido Ujú. medio pueblo en venganza por lo que le han hecho a su padre y a su madre y a sus hermanas. Y al final él se aparta, se aleja de todo, empieza a meditar y termina iluminándose. O sea, que es una enseñanza de alguna manera, ¿no? En la que te está diciendo, no importa lo que has hecho, lo que importa es que te des cuenta y pongas conciencia y cambies, ¿no? Entonces, cualquier camino es correcto. En cambio, nosotros con nuestra mentalidad más judeocristiana necesitamos castigar al malo. Pero claro, malo, ¿quién es malo? O sea, para Netanyahu, para los israelitas, o para una parte de los israelitas, Ujú. está siendo muy bueno. Para los palestinos es un diablo. O sea, Así es, así es. Ujú. y luego que es una novela en la que hablo de alguna manera lo que es la comprensión de la relación de pareja a través de entender el budismo y a través de un viaje que hacen una pareja a el monasterio de Gaden Saché. Entonces, bueno, explico un Ujú. poco el monasterio, cuento anécdotas, personajes, conversaciones con algunos de los lamas, mientras los dos protagonistas están entendiendo lo que significa realmente una relación de pareja sana y lo que significa realmente amar al otro y amar a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, fue una novela que para mí fue muy significativa, que marcó también un momento muy concreto, es un pequeño homenaje también a mi abuela,
Mi abuela me llevó a India, que yo tenía Ujú. entonces 6, 7 años. Estuve con ella en el encuentro famoso del John Lennon y del John Ocko y bueno, No me digas. Ujú. Beatles con Maharishi. Con Maharishi. Mi abuela fue a eso. Fue todo Ujú. bueno, fue muy divertido, fue muy especial. Y mi abuela, cuando cuando la guerra civil española, unos meses antes, ella era jefa de telégrafos y correos en Barcelona. Fue una de las primeras mujeres que hicieron una carrera de telecos en ¿Cómo España. se llamaba tu abuela, Helen? Ana, Ana. Ana Olivella Badell, sí. Ujú. Muy Em, bien. y bueno, esta mujer cuando regresa de los campos de refugiados con sus hijos de Francia a otra vez aquí, decide que va a ver, bueno, que se va a India, porque Nehru había estado cuando la República y todos los altos cargos habían tenido que ir a unas conferencias que dio Nehru en Barcelona. Entonces ella tenía una impresión de este hombre muy potente, muy fuerte, y decidió que Ujú. dejaba aquí a los hijos con su marido y que ella se marchaba a India. Total que, bueno, mi abuela, pues ella siempre me contaba, ¿no? Lo que le había impresionado entrar con el barco por la puerta de India, que esto era Bombay, y, bueno, cómo conoció a Gandhi, a la esposa de Gandhi en Bombay, Ujú. y cómo, bueno, se relacionó un poco con todos ellos. Entonces, yo de más mayor, yo voy con pequeña con ella, regreso a India, yo luego de más mayor, cuando mi abuela ya no existe, llevo a mi pareja actual a India y a mis hijos. Y nos vamos al Museo de Gandhi. Y ahí hay unas fotos, había unas fotos donde mi abuela salía. Eso me emocionó muchísimo. Y bueno, total que de ahí sale el libro este, un pequeño toque así Claro. muy perdido hacia No es la... para menos, Helen, no es para menos. Impresionante. Pues sí, Así que, bueno, pues ya para finalizar, quien quiera saber un poco más de ti, si tu web, tienes una web, ¿no? Que es helenflix.com, ¿verdad? o sea, es helenflixescritora Ujú. punto com, ahí encontrarán todos mis libros y si quieren saber algo más de mi parte profesional, de psicología, es helenflix.info, tal cual. Y entonces ahí Mm. está más esta parte, aunque todavía así de una página web se puede pasar a la otra. Tengo un Instagram como Ujú. helenflix, tengo un Facebook como helenflix y helenflix también escritora y helenflix. Y luego está el canal de YouTube, donde pues también colgaré esta entrevista Claro que sí. contigo para, O pues, sea, que eres asequible y encontrable. sí, se me pueden mandar mensajes sin Muy ningún bien. problema. Otra cosa es que tarden unos días en contestar, Sí, porque, claro. bueno, sigo en activo y sigo trabajando, entonces no puedo estar todo el día pendiente del correo, pero siempre, 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 siempre contesto. Muy bien, Helen, pues ha sido apasionante escucharte toda esta historia eh, tan bella, tan interesante, tan llena de todo un poco, ¿no? De política, de historia, de conocimientos, de geografía. Así que, Bueno, pues, un poco como cuando fluimos con la vida y no nos aferramos a nada, la vida nos lleva de una cosa a otra, ¿no? ujú. Lleva del chamanismo al chamanismo tibetano y de ahí a todo un aprendizaje que llenó 20 años de mi vida y que me ha enriquecido y me ha dado una visión de la vida muy, muy pacífica y muy hermosa. Y muy enriquecedora, Sí. por supuesto. Y gracias a ti, Pues, porque bueno, gracias a personas como tú que tenéis curiosidad, interés y que ponéis canales a disposición ujú. del público en general, pues personas como yo podemos darnos a conocer y difundir nuestras vivencias y nuestro conocimiento. Así que Claro que sí. muy, muy agradecida, de verdad. Muchas gracias a ti, Helen. Mm, Así que hasta siempre. Hasta siempre. Chao.